Buenas a todos, vamos a ver en este vídeo el examen correspondiente a septiembre del 2024 de la asignatura Fundamentos de Contabilidad del grado de Economía en la UNED. Pregunta 1. Suele decirse que la contabilidad es una rama de las matemáticas, una fotografía en blanco y negro de la empresa, el lenguaje de los negocios o la ciencia del debe y el haber. Bien, la respuesta correcta va a ser el lenguaje de los negocios, pero vamos a ver por qué descartamos todas las demás. La contabilidad es una rama de las matemáticas. Bien, pues realmente no es una rama de las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia formal que busca establecer verdades abstractas a través de fórmulas y teorías. Estamos acostumbrados a ver las matemáticas como números. Realmente, pues es lo que acabamos de decir. Lo que busca, pues, es establecer verdades a través de fórmulas y teorías. Sin embargo, la contabilidad pues tiene un enfoque práctico. Su objetivo es registrar, organizar e interpretar información financiera para reflejar la realidad económica de la empresa. Pues no tiene nada que ver una con otra y lo único que comparten es la utilización de números. ¿Vale? Una fotografía en blanco y negro de la empresa, pues una fotografía en blanco y negro nos sugiere pues una imagen estática o rígida y la contabilidad es todo lo contrario, es dinámica y detallada, incorpora contexto y análisis. No solo se presentan los datos sin más, sino que significan algo para la toma de decisiones o es importante para la toma de decisiones de una empresa, así como para su gestión futura. Bien, es una ciencia del debe y el haber. Bueno, el debe y el haber no forman parte de ninguna ciencia, forman parte de una técnica de registro contable, ¿vale? Que es el método de la partida doble, nos va a servir para registrar los hechos contables que van sucediendo en una empresa. Y la contabilidad, por último, es una herramienta integral que permite analizar, interpretar y comunicar información financiera y por eso se le llama lenguaje de los negocios. ¿Vale? Bien, pregunta 2. Las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Esta definición corresponde al concepto de activos, gastos, ingresos, ninguno. Pues es exactamente la definición de pasivos. ¿Vale? Los pasivos son obligaciones actuales que una empresa tiene como resultado de hechos pasados y cuya liquidación va a requerir el uso de recursos que generen beneficios o rendimientos económicos en el futuro. Entonces, la respuesta correcta sería ninguno. Pregunta 3. Una venta de mercaderías a crédito con beneficio. Aumenta los ingresos y el pasivo, disminuye el activo y el pasivo, aumenta el activo y el patrimonio neto, disminuye el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Bien, para responder a esta pregunta tenemos que tener claro cómo es el convenio de cargo y abono de las cuentas de activo, pasivo y neto en nuestro libro diario y su traducción en el libro mayor. Bien, en el libro diario tenemos parte izquierda del libro diario se llama debe, parte derecha se llama haber. ¿Vale? Las cuentas de activo aumentan por el debe, disminuyen por el haber y las de pasivo y neto al revés. Es decir, disminuyen por el debe, aumentan por el haber. Bien, aparte de activo, pasivo o neto, también tenemos otras cuentas que utilizamos en contabilidad que son los ingresos y los gastos. Los ingresos y gastos son conjuntos de partidas que intervienen en el cálculo del resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio lo tenemos como la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero a su vez el resultado del ejercicio es una cuenta de neto. ¿Por qué? Porque es un recurso propio para la empresa. Es decir, la empresa, además de recibir las aportaciones de los socios, que constituyen neto, pues también lo que tiene es financiación propia a través de simplemente el beneficio que genera por realizar su actividad. Ese beneficio no lo tiene que devolver a nadie, ¿vale? Queda en la empresa para utilizarlo, pues simplemente repartiéndolo entre los socios o para otras partidas. Entonces, como los ingresos y los gastos forman parte del neto y el neto, forman parte del resultado y el resultado forma parte del neto, pues cuando tenemos ingresos provocan un aumento del resultado, por lo tanto un aumento del neto, y cuando
se incrementan nuestros gastos, disminuyen el resultado y por lo tanto disminuyen el neto. Entonces, los ingresos, como provocan un aumento del resultado y eso implica un aumento del neto, ¿qué va a pasar? Que los ingresos, ¿vale? Los vamos a registrar inicialmente en el haber, parte derecha del libro diario. Con los gastos ocurre todo lo contrario. Los gastos implican una disminución del resultado, por lo tanto, una disminución del neto que colocaremos en el debe. Es decir, gastos los vamos a registrar o van a entrar por el debe, parte izquierda del libro diario. Bien, dicho esto, nos vamos a centrar en la operación, una venta de mercaderías a crédito con beneficio. Bien, cuando tenemos una venta de mercaderías se produce un ingreso y los ingresos los vamos a poner en el haber. Y hemos dicho que los ingresos suponen un aumento de resultado, por lo tanto, un aumento del neto. Bien, aquí ya podemos descartar varias cosas. Primero, la D, porque en la D nos dicen que disminuye el patrimonio neto. Entonces no sería correcto. Está aumentando el patrimonio neto. Y en la A y en la B no tenemos ninguna referencia al patrimonio neto. Entonces, casi sin saber nada más, podríamos decir que la respuesta correcta sería la C, ¿vale? Porque hay un aumento del patrimonio neto vía ingresos. Pero, ¿cómo justificamos que aumenta el activo? Bien, aumenta el activo porque aquí se genera un derecho de cobro, ¿vale? A favor de la empresa. Los clientes deben el importe de la venta de mercaderías. Y cuando se realiza la venta con beneficio, la disminución que supone la salida de las mercaderías es menor que lo que van a tener que pagar los clientes en concepto de esta venta de mercaderías. Es decir, ese derecho de cobro, ¿vale? Que sería el importe del ingreso por ventas, pues va a ser mayor que el coste de ventas que tendríamos reflejado en la salida de mercaderías. Por lo tanto, habría un aumento de activo. Entonces, respuesta correcta pues sería la C. Pregunta 4. Una sociedad anónima ha terminado su primer año de actividad durante el cual pagó dividendos por 5.000 euros. Si al final del año su patrimonio neto aumenta en 7.000 euros y los ingresos anuales fueron de 40.000 euros, ¿cuál fue la cifra anual de gastos de dicho ejercicio? Bien, entonces nos dicen que pagó dividendos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta empresa ha tenido un resultado positivo en este ejercicio, en su primer año de actividad, y como consecuencia de ello reparte parte de ese beneficio entre los accionistas. Lo que va a implicar esto es que va a disminuir el resultado, es decir, del beneficio se destina una parte al pago de dividendos y a su vez ese pago de dividendos genera una obligación de pago con los accionistas. ¿Vale? Entonces nos dice que al final del año su patrimonio neto aumentó en 7.000 euros. Bien, si su patrimonio neto aumentó en 7.000 euros, quiere decir lo siguiente, que del resultado, parte del resultado lo destinó al pago de dividendos, que esto sería una obligación de pago, y el resto lo destinó a incrementar las reservas de la empresa, es decir, a incrementar su neto. Y nos dice que incrementó su neto en 7.000. Por lo tanto, el beneficio que tuvo fue el reparto de dividendos de 5.000 más lo que ha destinado a reservas de 7.000. Total del resultado, 12.000 euros. A su vez, el resultado es la diferencia entre los ingresos y gastos. Y aquí nos da información sobre los ingresos anuales que ascienden a 40.000 euros. Entonces, simplemente sustituimos aquí los importes, el resultado 12, ingresos 40 y lo que tenemos que despejar de aquí pues son los gastos. Gastos 40.000 menos 12.000 nos darían 28.000 euros. La respuesta correcta, la A. Bien, pregunta 5. Si el activo total el día 1 de enero es 30.000 euros y durante dicho mes se realizaron estas operaciones, compra al contado de mercancías por 3.000 euros, compra a crédito de una motocicleta para el reparto por 4.500 euros y retiro de 6.500 euros de la cuenta corriente bancaria para disponer de dinero en metálico. ¿Cuál es el importe del activo total al final de aquel mes? Bien, vamos a ir viendo todos los movimientos que se producen en el activo desde el 1 de enero. Partimos de un activo total de 30.000 euros. Se compra al contado mercancías por 3.000 euros, entonces aumentan las mercancías, que es un activo, por lo tanto,
más 3.000, pero como las compramos al contado, disminuye el dinero que tenemos, pues, por ejemplo, en nuestra cuenta bancaria. Entonces restaríamos, ¿vale?, menos 3.000 porque sería menos activo. Por un lado, más activo en concepto de mercaderías, pero menos activo porque se pagan por banco. Compra una motocicleta, tenemos una moto más activo, 4.500. ¿Vale? A crédito, en este caso, se genera una obligación de pago, aumentaría el pasivo por 4.500 euros, pero no nos influye en el cálculo del activo. Por lo tanto, solo reflejaríamos aquí el aumento del activo, ¿vale?, en cuanto a esa moto nueva. Y por último, tenemos un retiro de 6.500 de la cuenta corriente. Menos dinero en la cuenta corriente, por lo tanto, menos activo, pero este dinero de la cuenta corriente se traspasa a la caja de la empresa, por lo tanto, más dinero en la caja, más activo. Bien, ahora hacemos todas estas operaciones de sumas y restas y tendríamos que el importe del activo total al final de mes pues sería de 34.500 euros. Está correcta entonces la D. Pregunta 6. Si una empresa comercial efectúa un pago metálico a la empresa suministradora de la energía eléctrica por consumos anteriores ya contabilizados, ¿qué cuenta se carga? Bien, aquí hay dos asientos respecto a este concepto del suministro de energía eléctrica. Por un lado, cuando se recibe la factura de energía, registraríamos un gasto y hemos dicho que los gastos se registran o nacen por el debe. Entonces pondríamos en la parte izquierda del asiento suministros y después en la parte derecha lo que reconoceríamos sería una obligación de pago de la empresa con esa suministradora de la energía eléctrica, un pasivo que aumenta por el. Eso era el momento en que se recibe la factura. Ahora, cuando se paga, eliminaríamos la obligación de pago con el suministrador de la energía eléctrica, por lo tanto el pasivo disminuiría por el debe, como hacemos en este caso. La cuenta que solemos utilizar en contabilidad se llama acreedores por prestación de servicios. Y si pagamos en metálico, pues habría una disminución del dinero en la caja, por lo tanto un activo que disminuye por el debe. Entonces este sería el movimiento que tendríamos en el momento del pago en metálico. Entonces, ¿qué cuenta se carga? Cargar implica hacer una anotación en el debe. Entonces, la cuenta que estamos cargando es la de acreedores. ¿Cargamos caja? No, la estamos abonando, estamos haciendo una anotación en el haber. ¿Cargamos suministros? En este momento no. Eso lo hicimos cuando se recibió la factura de este suministro. ¿Cargamos deudores? No. Deudores representan derechos de cobro a favor de la empresa. Y simplemente el registrar la energía eléctrica genera una obligación de pago, no un derecho de cobro. Por lo tanto, esto no sería correcto. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta la B. Pregunta 7. El 1 de julio del 2003 se contrató una póliza de seguros por 3 años pagándose un total de 81.000 euros, importe que se cargó en la cuenta gastos anticipados. Al 31 de diciembre del 2003, considerando que esta empresa solo periodifica los gastos e ingresos en esta fecha, ¿qué ajuste procede realizar? Bien, a 1 del 7 del X3 habríamos contabilizado esta póliza de seguros por 3 años en la cuenta gastos anticipados, tal y como nos dicen aquí. Gastos anticipados es una cuenta de activo corriente, porque se paga por adelantado algo que se usará pronto, en este caso durante 3 años, ¿vale? Y sería pues el servicio de cubrir, por ejemplo, pues el seguro de un vehículo, el seguro de un local, etcétera. Bien, entonces lo que habríamos hecho sería gastos anticipados, un activo que aumenta por el debe, ¿vale?, por 81.000 euros, y como se ha pagado, pues saldría dinero de la cuenta corriente bancaria, un activo que disminuye por el haber por dicha cantidad. A 31 del 12, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que periodificar este gasto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que de estos 81.000 euros hay parte que corresponde al ejercicio X3, no a los siguientes, que serían los anticipados, es decir, al X4, X5, X6. Entonces, tenemos que hacer un ajuste en esta cuenta, ¿vale?, reflejando en la cuenta de gastos que le corresponde al seguro, que sería primas de seguros, reflejando en esta cuenta el gasto en el seguro que corresponde al periodo que va desde el 1 de julio del 2003 hasta el 31 de diciembre del X3. Entonces, tenemos 81.000 euros que corresponden a 3 años. Si lo dividimos entre 3,
tendríamos el importe que corresponde a un año. Pero como se ha contratado el 1 de julio y tenemos que reflejar el gasto desde el 1 de julio a 31 de diciembre, que van 6 meses, pues tendríamos que multiplicar ese importe anual por 6 entre 12 o lo que es lo mismo, dividir este importe entre la mitad del año. Y eso nos daría 13.500. Entonces, 13.500 es el seguro del ejercicio X3 que va desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Registraríamos el gasto, por tanto, gasto aumenta por el debe, por 13.500, y reduciríamos gastos anticipados por ese importe porque no corresponde a años siguientes. Y como es un activo, disminuye por el haber. Entonces, a 31 de diciembre hacemos, por tanto, este asiento, que supone un cargo en la cuenta de primas de seguros y un abono en la cuenta de gastos anticipados por 13.500. ¿Vale? La C ya la descartaríamos simplemente por el importe y la B, pues porque es al revés. Nos dice que carguemos en gastos anticipados y abonemos en primas de seguros cuando es al revés. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta, la A. Pregunta 8. El asiento de ajuste que ha de hacerse para reconocer la parte devengada de un ingreso cobrado por anticipado, si cuando se cobró se había registrado aplicando el enfoque de balance, requiere cargar una cuenta de activo, abonar una cuenta de activo, cargar una cuenta de pasivo o abonar una cuenta de pasivo. Bien, esto es un ingreso cobrado por anticipado. Los ingresos anticipados forman parte del pasivo corriente porque pagan, es decir, cobramos por adelantado un importe, por el concepto que sea, por ejemplo, un alquiler de un local de nuestra propiedad que no utilizamos, entonces se lo alquilamos a otra empresa y ese inquilino pues nos tiene que pagar periódicamente dicho alquiler, ¿vale? Pero si cobramos una parte por anticipado, pues lo que tenemos que hacer es todavía algo a cambio, que es prestar un servicio. Entonces se genera una especie de obligación de pago con esa empresa y recogemos, por lo tanto, esa obligación en ingresos anticipados, en todo lo que corresponda a ejercicios siguientes al que estamos registrando nuestra contabilidad. Entonces, dice, aplicando el enfoque del balance. Bien, pues ingresos anticipados es una cuenta de balance que pertenece, por tanto, al pasivo corriente. Pasivo corriente es una masa patrimonial que registramos en el balance de situación. Entonces, en el momento en que cobramos por anticipado el servicio que sea, pues aumentaría el dinero que tenemos en bancos, un activo que aumenta por el debe, y se genera esa obligación por ese cobro por anticipado, ¿vale? Un pasivo que aumenta por el haber. Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Vale? Pues que al final del año, ¿vale? Nos dice que tendríamos que hacer un ajuste por o para reconocer la parte devengada de ese ingreso cobrado por anticipado. Bien, pues habrá parte de estos ingresos anticipados que correspondan al ejercicio siguiente, por ejemplo, pero parte que corresponden a este en el que estamos llevando la contabilidad. Entonces, lo que corresponda a este tiene que estar en una cuenta de ingresos. Por ejemplo, en nuestro caso del alquiler, pues tendría que estar en ingresos por arrendamientos. Entonces, reconoceríamos el ingreso que corresponde a este ejercicio en esta cuenta como ingreso aumenta o nace por el haber, porque implica un aumento del neto, y reduciríamos los ingresos anticipados en esa parte, porque no son ingresos anticipados, no corresponden a ejercicios siguientes, sino al propio ejercicio en el que estamos registrando nuestros hechos contables. ¿Vale? Por lo tanto, el ajuste que haríamos a 31 del 12 por la parte devengada de ese ingreso sería este. ¿Y qué implicaría aquí? Cargar ingresos anticipados y abonar pues, una cuenta de ingresos. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es cargar una cuenta de activo, no, porque esto es un pasivo corriente. Abonar una cuenta de activo, no, estaríamos abonando una cuenta de ingresos. Cargar una cuenta de pasivo, sí, por tanto la correcta es la C. Y abonar una cuenta de pasivo, no. Solo haríamos en el momento en que se produjo el cobro de ese servicio. Bien, la pregunta 9. El saldo normal de las cuentas gastos anticipados, anticipos a proveedores e ingresos anticipados es, bueno, pues como hemos aludido ahora y en la pregunta anterior, los gastos anticipados forman parte del activo corriente y los ingresos anticipados
forman parte del pasivo corriente. Los anticipos a proveedores son entregas que realizamos a proveedores a cuenta de futuras compras, es decir, entregamos dinero a los proveedores como anticipo de una futura compra que les vamos a realizar. Ese dinero no es de ellos, está supeditado a que que les estamos adelantando dinero y otra que nos tienen que entregar la mercancía y después descontarnos lo que le hemos adelantado. Por lo tanto, esto va a formar parte del activo corriente. Entonces tenemos activo corriente, pasivo corriente. ¿Cómo o qué saldos tienen las cuentas de activos? Siempre saldo deudor o saldo nulo. Saldo deudor implica que el debe en el libro mayor de esa cuenta es mayor que el haber. Saldo nulo, debe igual al haber. Ingresos anticipados, hemos dicho que es una cuenta de pasivo corriente. Las cuentas de pasivo, su libro mayor, pues el haber es mayor que el debe. O bien saldo cero, el haber es igual al debe. Entonces, ¿qué tendríamos por tanto? Saldo deudor y saldo acreedor. Respuesta correcta pues sería la D. Pregunta 10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones o proposiciones referidas al balance de comprobación o balance de sumas y saldos es verdadera? Tiene el mismo formato y la misma estructura que el balance de situación, presenta los saldos deudores y los saldos acreedores en columnas diferentes, no incluye las cuentas de gastos e ingresos y se prepara después de la cuenta de resultados, pero antes que el balance de situación. Bien, ¿tiene el mismo formato y la misma estructura que el balance de situación? Pues no. En el balance de situación lo que hacemos es presentar el activo, el pasivo y el neto, ¿vale? Con diferentes agrupaciones, activo no corriente, activo corriente, el neto con sus clasificaciones o epígrafes y el pasivo dividido en pasivo no corriente y pasivo corriente. En un balance de comprobación de sumas y saldos lo que hacemos es hacer una especie de listado donde tenemos las sumas y los saldos de cada una de las cuentas que han intervenido en el libro diario, sean cuentas de activo, pasivo, neto, gastos e ingresos. ¿Vale? Entonces no tienen ni el mismo formato ni la misma estructura. ¿Presentan saldos deudores y saldos acreedores en columnas diferentes? Sí. ¿Vale? Hay una parte que son los saldos que lo dividimos en saldo deudor y saldo acreedor. Por lo tanto, la B sea correcta. ¿No incluye las cuentas de gastos e ingresos? Esto no sería correcto porque hemos dicho que intervienen todas las cuentas que aparecieron en el libro diario. ¿Se prepara después de la cuenta de resultados, pero antes que el balance de situación? Pues sería falso porque se realiza antes de la cuenta de resultados y el balance de situación para verificar que los registros en el libro diario se han pasado al libro mayor de forma correcta. Bien, pregunta 11. El 1 de octubre se obtuvo de una entidad bancaria un préstamo por 10.000 euros al 6% de interés simple anual. El ajuste para registrar el interés devengado hasta el 31 de diciembre incluye un cargo en la cuenta intereses de préstamos por 600 euros, un abono en la cuenta préstamos bancarios por 600 euros, un cargo en la cuenta intereses de préstamos por 150 euros, un abono en la cuenta intereses a cobrar por 150 euros. Vamos a ver cómo habríamos hecho en este caso. Vamos a cambiar esto así. Bien, entonces, ¿qué habríamos hecho en el momento en que se nos concede el préstamo y qué tenemos que hacer a 31 del 2? Entonces, el 1 de octubre se obtuvo un préstamo. Bueno, pues si se obtiene un préstamo por 10.000 euros, entra dinero en bancos, activo que aumenta por el debe, por 10.000 euros, y esto genera una obligación de pago porque el préstamo hay que devolverlo. Pasivo que aumenta por el haber por 10.000 euros. ¿Vale? Aquí le llaman préstamos bancarios. ¿Vale? Bueno, en contabilidad, nuestro plan general de contabilidad recoge los préstamos pues en esta cuenta. Deudas a largo plazo con entidades de crédito o a corto plazo con entidades de crédito. La cuestión es que es una cuenta de pasivo que aumenta por el haber. A 31 del 12, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reflejar o registrar el interés devengado hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es esto? Bien, por el hecho de que nos presten 10.000 euros, cada año hay que pagar un 6% de interés. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Eso sería o se produciría el pago a 1 de octubre del siguiente año. Sin embargo, entre 1 de octubre de este año y 1 de octubre del siguiente año está el 31 de diciembre de este año. ¿Vale? Y a 31 de diciembre de este año tenemos que reflejar los intereses
que se han producido, aunque no los paguemos ahora, los que se han producido desde el 1 de octubre hasta 31 de diciembre, es decir, octubre, noviembre, diciembre. Entonces tenemos que proceder a calcular los intereses que corresponderían a 3 meses. ¿Cómo lo hacemos? Pues sería el 6% de 10.000, pero por 3 meses, pero 3 meses no lo podemos dejar así porque esto es un interés anual. Entonces tenemos que expresar los meses en años, es decir, serían 3 meses de un total de 12 meses que tiene el año. Bien, hacemos esta operación, nos daría unos intereses del 1 de octubre al 31 de diciembre de 150 euros. Bien, pues estos intereses hay que registrarlos contablemente a 31 del 12, ¿vale? Porque forman parte del resultado de este año. Y si no los contabilizáramos, ¿vale? No estaríamos reflejando la imagen fiel de la empresa, ¿vale? Porque estaríamos omitiendo un gasto que se ha producido en este año y no lo estaríamos teniendo en cuenta. Entonces, estaríamos, digamos, reflejando el resultado de la empresa de forma incorrecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a 31 del 12? Reflejar como gasto estos 150 de intereses en una cuenta de gastos, intereses de deudas o intereses de préstamos, da igual como lo llaméis, y lo que vamos a hacer es aumentar la deuda que tenemos con la entidad bancaria. Es decir, ahora ya no se le deben solo 10.000 euros, sino 150 euros más, ¿vale? Lo que no implica que, o lo que implica que ahora registramos 150 euros y después, hasta el 1 de octubre del año siguiente, pues ya reflejaremos el resto de intereses de un año, que sería el 6% de 10.000, que eso nos daría 600 euros. Entonces, por lo tanto, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Qué supondría entonces este ajuste, el reflejar los intereses que se han producido hasta el 31 de diciembre? Pues un cargo en una cuenta de gastos nacen por el debe, ¿vale? Por 150 euros, y un abono en una cuenta de pasivo, que le podríamos llamar préstamos bancarios o deudas con entidades de crédito. Eso es indiferente. Por lo tanto, ¿un cargo en la cuenta de intereses de préstamos por 600? No, porque esto sería el importe de todo el año. ¿Un abono en la cuenta de préstamos por 600? Tampoco, porque no es por 600, sería por 150. ¿Un cargo en la cuenta de intereses de préstamos por 150? Sí, sería correcto. ¿Un abono en la cuenta de intereses a cobrar por 150? Bueno, no. Esto ya canta mucho el hecho de que se llamen intereses a cobrar. Si nos conceden un préstamo, en todo caso, pagamos intereses, nunca los cobramos. Entonces, esta ya la descartaríamos desde un principio, ¿vale? Puesta entonces la C. Pregunta 12. Los registros contables de una empresa correspondiente al mes de enero de cierto año proporcionan la siguiente información referida al único artículo que comercializa. Tenemos las fechas de cada operación, el tipo de operación, las unidades, los precios unitarios y coste total, que sería el resultado de unidades por kilos. Si la empresa utiliza el método FIFO o inventario permanente, ¿qué anotación procede, entre otras, para registrar la venta realizada el día 30 de enero? Bien, vamos a poner en un cuadro pues toda esta información: fecha, concepto, cantidad, precio y el importe. Y después pues vamos a añadir aquí información adicional para llevar un control de las existencias que nos van quedando. Entonces empezamos a 1 de enero, hay unas existencias iniciales, 950, 425 y el total 4.037,50. 12 de enero se produce la primera compra, ponemos los datos tal cual están, y después el 18 de enero tenemos la primera venta. Como utilizamos como método de valoración de las existencias FIFO, que nos indica lo siguiente, que el primer precio que entra, first in, es el primero que sale, first out. Bien, por lo tanto, si hemos vendido 1.500 unidades, las primeras 950 salen al primer precio y el resto, hasta completar las 1.500, saldrán al segundo precio, al siguiente precio. Entonces procederíamos a indicar 950, 425, 4.037,50 y el resto hasta completar las 1.500, que serían 550, al siguiente precio, que es 475. Nos daría 2.612,50. Entonces, si han salido 1.500 unidades, la totalidad del primer precio y 550 del segundo, pues la primera compra nos quedarían
800 menos 550 unidades, es decir, 250 unidades a 4,75 y por este. Bien, tenemos después la compra 2, ¿vale? Simplemente ponemos los datos y ahora tendríamos, pues, aparte de las 250 a 4,75, tendríamos estas nuevas 600 a 4,80. Hay otra tercera compra, 300 unidades a este precio y también las acumulamos aquí, 300 a 4,85, 1.450. Bien, entonces ahora procedemos a la segunda venta. Es una venta de 1.000 unidades. Siguiendo FIFO, las primeras 250 tienen que salir a 4,75. Después vamos completando hasta llegar a 1.000, las siguientes 600 a 4,80 y con lo que nos quede hasta completar 1.000, es decir, 150 al último precio que tenemos. Bien, sumamos ahora los importes y esto nos daría el precio de coste de estas 1.000 unidades, ¿vale? Que serían 4.795 euros. ¿Vale? Ahora nos dicen qué anotación procede, entre otras, para registrar la venta realizada el día 30 de enero. Bien, procederíamos a hacer lo siguiente. Como vendemos, tenemos que dar salida a la cuenta de mercaderías, o podemos llamarle también inventario de mercaderías, por 4.795. Entonces, no tenemos otra opción correcta que la de un abono, una salida, una disminución de activo, porque las vendemos en la cuenta inventario de mercaderías por 4.795. Bien, ¿un cargo en la cuenta coste de ventas por 11.000? No, sería exactamente por 4.795 porque este es el coste de ventas de la mercancía vendida. ¿Un abono en la cuenta inventario de mercaderías por 4.067,50? Pues no, porque sería 4.795 y un cargo en la cuenta coste de ventas por 12.172,50, pues tampoco. Bien, lo que sería el registro contable de esta operación implicaría 2 asientos en el libro diario. Vamos a poner aquí. Primero implicaría reflejar la venta de mercaderías, ¿vale? Y el derecho de cobro que tenemos sobre los clientes por el precio de venta. Vamos a suponer que fuera, por ejemplo, 5.000 euros, ¿vale? Y después tendríamos el coste de ventas y la salida de las mercaderías vía inventario, ¿vale? Entonces, entre otras, porque serían 2 asientos, pues un registro sería, por tanto, ese abono en la cuenta inventario de mercaderías, ¿vale? Respuesta correcta D. Pregunta 13. Si la empresa valora su inventario de mercaderías a precio de coste o valor neto realizable, el más bajo, y comercializa los 4 artículos que figuran en la siguiente tabla, ¿qué efectos produce el registro del deterioro de dicho inventario? Tenemos 4 artículos, X, Y, Z, W, las unidades, el coste unitario y el valor neto realizable por cada valor neto realizable unitario por unidad. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué efectos produce el registro del deterioro? Si aumenta el activo y el resultado del ejercicio en 1010, disminuye el activo y el resultado en 790, aumenta el activo y el resultado en 790 o disminuye el activo y el resultado en 1010. Bien, lo primero que tenemos que hacer es tomar el menor de los dos, de coste unitario y el de valor neto realizable. Entonces, para X el menor es el coste unitario, 44, para Y es el valor neto realizable, 60, para Z igualmente, valor neto realizable 92,50 y para W el coste unitario 200. Bien, ahora vamos a proceder a hacer los siguientes cálculos. Para los 4 artículos vamos a calcular el valor que tendríamos registrado en nuestra contabilidad, que serían las unidades a su coste. Por lo tanto, 220 a 44, 130 a 62, 100 a 100 y 25 a 205. Sumamos, nos daría 32.865. Este sería el precio de coste de nuestros artículos. Y ahora lo que hacemos es valorarlos al más bajo, a los que tenemos sombreado en azul. Entonces sería para X 220 a 44, para Y 130 a 60, para Z 100 a 92,5 y para W 25 a 205. Sumamos, nos daría 31.855. ¿Qué significan estos dos importes?
Y contablemente tenemos registrados estos artículos por un coste de 32.865 y si los quisiéramos vender nos darían 31.855. Es decir, que han sufrido un deterioro de valor por la diferencia, que sería 1.010. ¿Vale? Respecto a lo que tenemos contabilizado, ahora las mercancías o estos artículos valdrían menos. Ese deterioro lo vamos a tener que reflejar, ¿vale?, en este asiento. Por un lado vamos a reflejar la pérdida, ¿vale?, que sufre en este caso el valor de estos artículos. Entonces, como pérdida vamos a utilizar una cuenta de gastos y los gastos entran por el debe. Y después lo que vamos a reflejar en el otro lado, en el lado del haber, es una cuenta correctora o compensadora de activo, ¿vale?, reflejando en un balance de situación esta cuenta que ahora estos artículos, estas mercaderías, ya no valen 32.865. Es decir, en un balance de situación tendríamos estos 4 artículos por este valor y justo debajo tendríamos ese deterioro de valor, indicando que ahora lo que valen son 32.865 menos 1.010. ¿Vale? Por eso utilizamos esa cuenta compensadora o correctora de activo para reflejar esa disminución de valor. Las cuentas compensadoras siempre funcionan al revés que la que compensan. Entonces, si tengo mercaderías que es un activo, ¿vale?, y lo que hace es aumentar por el debe y disminuir por el haber, la cuenta compensadora va a funcionar al revés, siempre entra por el haber y sale por el debe. Por eso la cuenta deterioro de valor de mercaderías la vamos a poner en el haber. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Disminuye el activo? Sí, porque el activo ahora vale menos y lo tenemos reflejado en 1.010 a través de esa cuenta correctora compensadora. ¿Y disminuye el resultado? Sí, porque estamos reflejando una pérdida. La pérdida la vamos a tener en cuenta para calcular el resultado. La diferencia entre ingresos y gastos pues va a estar dentro, ¿vale?, de la parte de los gastos. Y lo que va a hacer es disminuir el resultado del ejercicio, ya que estamos registrando una pérdida en él. Por lo tanto, disminuyen tanto activo como resultado del ejercicio. ¿Vale? Respuesta correcta, la D. ¿Vale? Descartaríamos B y C simplemente por importe y la A aumenta el activo, no puede aumentar el activo porque el valor es menor, ¿vale?, que el que tendríamos registrado contable. Y el resultado del ejercicio no puede aumentar cuando estamos recogiendo una pérdida de valor. Pregunta 14. Cierta empresa comercial compra una mercancía en el año 2000X1. En el año 2000X2 la vende y cobra el 25% del precio de venta, cobrando el 75% restante durante el año 2000X3. ¿En qué ejercicio se reconocerá el ingreso correspondiente a dicha venta? Bueno, aquí podría haber matizaciones, pero lo más básico es pensar que el 100% se va a registrar en el año 2000X2, que es en el año en el que se produce la venta, independientemente de que los cobros se realicen en momentos posteriores. Por lo tanto, el 100% en el año 2000X2. Porque a lo que atendemos es a un principio contable que se llama principio de devengo. Pregunta 15. Si el importe total de la factura por la compra de mercancía es de 2.420 euros, incluido el 21% de IVA, ¿cuál es el precio de compra antes de aplicar el IVA? Bien, pues si tenemos una cantidad con IVA incluido, para saber cuál es la cantidad sin IVA, dividimos dicho importe entre 1,21. Nos daría 2.000 y respuesta correcta pues sería la B. ¿De dónde sale este 1,21? De plantear la siguiente ecuación. ¿Vale? La compra de mercancía sin el IVA le vamos a llamar X. Entonces, X más un 21% de X nos tiene que dar 2.420. Es una ecuación de primer grado, ¿vale? La X aquí está acompañada por el coeficiente 1, entonces 1 más 0,21 nos daría 1,21 por X, igual a 2.420, y si despejamos aquí la X nos daría 2.420 entre 1,20, ¿vale? Bien, pregunta 16. Los pagos relacionados con los gastos de personal durante el mes de julio fueron los siguientes. Líquido transferido a los empleados, es decir, este sería el sueldo neto por 14.000. Pagado a Hacienda por las retenciones de abril, mayo y junio, 5.000, y pagado a la Seguridad Social por también esos meses de abril, mayo y junio, 1.400. Si las retenciones practicadas en el mes de julio, cuenta del IRPF de los empleados, fue de 6.000 euros
y la deuda total registrada con la Seguridad Social en el mes de julio fue de 1.500 euros, ¿cuál fue el importe de los gastos de personal en dicho mes de julio? ¿Cómo haríamos el asiento? Bueno, reflejamos un gasto, ¿vale? Respecto a la nómina del personal, gasto, por tanto, va a ir en el debe, entra por el debe, que llamamos sueldos y salarios en contabilidad, ¿vale? Y aquí tendríamos que reflejar el importe bruto, ¿vale? Esto es lo que tenemos que calcular. Bien, pero del sueldo bruto al personal, pues se le retrae o se le quita o se le deducen varios conceptos, ¿vale? Los principales, pues son la seguridad social, ¿vale? Que la empresa le quita o le deduce de su sueldo, pero la empresa no se lo queda, es decir, lo tiene que entregar a la seguridad social, ¿vale? Representando al empresario, digo, representando al trabajador. Entonces, esto genera una obligación de pago para la empresa, por lo tanto, un pasivo que aumenta por el haber, pero lo que vamos a poner es la seguridad social en el mes de julio, que es lo que estamos intentando calcular, sería el gasto de personal del mes de julio. Entonces, la obligación con la seguridad social del mes de julio sería, en concepto de seguridad social del trabajador, 1.500. Estos trabajadores de la empresa. Otro importe que retraemos o deducimos del sueldo bruto, pues es lo que corresponde al impuesto de la renta sobre las personas físicas, ¿vale? El IRPF, es decir, le quitamos un porcentaje del sueldo como pago anticipado de este impuesto, ¿vale? Pero esto la empresa se la tiene que entregar a Hacienda, por lo tanto, se genera una obligación de pago de la empresa con Hacienda en nombre del trabajador, que para eso se lo hemos quitado. Entonces, pues sería también un pasivo, una obligación de pago. En este caso, pues nos dice que es de 6.000 euros. Y la diferencia entre el sueldo bruto y lo que le hemos quitado de seguridad social y de IRPF, pues sería el sueldo neto. En este caso, el sueldo neto, pues que sería el líquido transferido a los empleados, 14.000. Entonces, si sumamos el líquido o neto más lo que le quitamos de IRPF y lo que le quitamos de seguridad social, nos daría el sueldo bruto, es decir, 21.500 euros. Por lo tanto, gastos de personal en dicho mes de julio pues serían 21.500. Si ahora procedemos a pagarle los 14.000 a los empleados, esta cuenta de pasivo, porque es una obligación de pago con los empleados, ¿vale? Desaparecería o la eliminaríamos por el debe, como un pasivo que disminuye por el debe, y aquí pues tendríamos bancos como un activo que disminuye por el haber, al utilizar dinero en nuestra cuenta corriente para pagar a dichos empleados, ¿vale? Entonces, ya está, respuesta correcta, la D, y los demás importes, pues obviamente no son correctos. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes expresiones no describe una partida de gastos? Los sueldos son gastos, coste de la mercancía vendida también, y la amortización de un edificio refleja la pérdida de valor que sufre el edificio por su uso, desgaste, ¿vale? Y otras cuestiones, ¿vale? Entonces es una pérdida, ¿vale? O una pérdida que se reconoce una partida de gasto. Los dividendos que pagamos a los accionistas lo que hacen es disminuir el resultado de la empresa, es decir, el beneficio que recogemos dentro del resultado, y se genera una obligación de pago. Entonces, cuando reconocemos dividendos a los accionistas, hay una disminución del neto y un aumento de pasivo. No interviene ninguna cuenta de gastos, ¿vale? Por lo tanto, esta sería la correcta. Pregunta 18. Señale la operación registrada mediante el siguiente asiento. Tenemos elementos de transporte en el debe, bancos en el haber y proveedores de inmovilizado. Bien, esto es un aumento de activo, está entrando por el debe, esto es una disminución de activo por el haber y un aumento de pasivo por el haber. Entonces, si aumenta el activo, ¿por qué va a ser? Porque estamos pagando, es verdad que estamos pagando el vehículo porque aquí hay una salida de dinero, pero hay una compra de un vehículo, ¿vale? ¿La compra a crédito de un vehículo? Pues sí, parte de él es a crédito, lo reflejamos aquí, parte del importe del vehículo no se está pagando, por lo tanto es a crédito. ¿Hay una venta de un vehículo? No. Si hubiera una venta de un vehículo, habría una disminución de activo y al colocar elementos de transporte en el debe, estamos reflejando un aumento.
Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta? La compra de un vehículo, aumentando el activo, pagando el 20% al contado, sí, 20%, 50.000, 10.000 que se paga a través de la cuenta bancaria, activo que disminuye por el haber, y el resto a crédito lo reflejamos en una cuenta que refleje esa obligación de pago con ese proveedor que suministra el vehículo. ¿Vale? Por lo tanto, pasivo que aumenta por el haber, por el resto 50 menos 10, 40. Pregunta 19. El 1 de enero del año 2000X1 se compró una maquinaria por 55.000 euros. Su vida útil se estima en 6 años con un valor residual de 4.000 euros. Si se amortiza linealmente, ¿cuál es el gasto por amortización del año 2000X3 y la amortización acumulada al final de ese mismo año? Bien, ¿cómo se calcula la amortización? La amortización es el reflejo de la pérdida de valor que sufre el activo que recogemos como activo no corriente, en este caso una maquinaria, ¿vale? Por su uso, desgaste, ¿vale? Obsolescencia, queda anticuada, pues va sufriendo pérdida de valor que tenemos que registrar periódicamente. Hay diferentes métodos de cálculo de esa amortización, de esa pérdida de valor, y la que vamos a utilizar aquí es la lineal. ¿Cómo se calcula esa amortización lineal? Pues de la siguiente manera. Se toma el precio de adquisición de la máquina, que serían 55.000, se le resta su valor residual. El valor residual es el que tiene la máquina cuando ya no nos sirve para nada. ¿Vale? Sería el valor que nos darían por venderla cuando ya no la utilizamos a pleno rendimiento, digamos. No la usamos para nada, entonces si la podemos vender, pues nos dan 4.000 euros. Bien, pues le vamos a restar esos 4.000 euros y lo vamos a dividir entre la vida útil, que nos dicen que se estima en 6 años. Esta operación nos daría una cuota de amortización lineal de 8.500 euros al año. Bien, en este caso, por lo tanto, ya descartamos la opción B y la D por importes. Ahora estaríamos entre la A y la C. ¿Vale? Entonces, calculamos la amortización acumulada. Desde el 1 de enero hasta el fin de año del 2000X3 han pasado 3 años completos. Entonces, en cada año hemos amortizado 8.500 por 3 años, pues nos daría una amortización acumulada de 25.500 euros. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Bien, última pregunta. Cuando se aplica el Plan General de Contabilidad, las compras realizadas durante el ejercicio de activos no financieros, es decir, de activos inmovilizados materiales e intangibles y de existencias, ¿en qué grupos de cuentas se registran? Siendo grupo 2 activo no corriente, grupo 3 existencias y grupo 6 compras y gastos. Cuando compramos activos que pertenecen al activo no corriente, que son los inmovilizados materiales e intangibles, utilizamos cuentas del grupo 2 del Plan General de Contabilidad. Y cuando realizamos compras de existencias, como pueden ser las mercaderías, las materias primas, pues utilizamos cuentas del grupo 6, ¿vale? Que son las de compras y gastos. Por lo tanto, la respuesta correcta pues, sería en los grupos 2 y 6. Y esto es todo. Gracias por llegar al final del vídeo. No te olvides de darle un like, suscribirte al canal si te interesan nuestros vídeos y activar la campanita pues para recibir las notificaciones de los vídeos que vayamos subiendo. Kaikei Studio imparte formación online en directo. Puedes obtener información sobre cómo lo hacemos a través de nuestra página web. Puedes contactar con nosotros a través de mail o bien por WhatsApp en este número de teléfono. Y nada más, hasta el próximo vídeo.